Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta tercera mesa panel que se titula Participación en la Política Pública Forestal, Cambio Climático y Medios Campesinos de Vida. Un poco para dar el contexto, esta es la tercera mesa panel de un ciclo de espacios y de momentos para reflexionar, platicar en torno al tema del bosque. Cada mesa ha tenido un enfoque distinto. La primera fue hacia el uso tradicional del bosque por parte de las comunidades que viven ahí. La segunda fue más acerca de la problemática de la ilegalidad en torno al bosque, de la violencia en torno a defensores y tala ilegal. Y en este caso vamos a platicar un poco en torno a la política forestal, cuáles son algunas de sus dimensiones. Nuestros invitados tienen distintos enfoques en torno a ella y creímos importante darle un papel relevante a la política forestal porque finalmente influye sobre la manera en la que se va a regular, en la que se va a intervenir, en la que se va a aprovechar el recurso forestal y muchos otros recursos asociados. Entonces, hoy tenemos con nosotros la presencia, la participación de dos personas que apreciamos mucho por su compromiso en torno al tema forestal, al tema de manejo de recursos naturales y de qué manera la sociedad está íntimamente vinculada a estas problemáticas y a estos recursos con que cuenta la misma sociedad. Tenemos en primer lugar al maestro Arturo Mario Herrera Bautista. Él estudió la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Chihuahua, y la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en Chihuahua, cuya tesis está dedicada al estudio del cambio cultural entre los migrantes rarámuri de la ciudad de Chihuahua. Ha logrado en instituciones dedicadas a promover el desarrollo cultural, la gestión cultural comunitaria y el uso de los recursos naturales a nivel comunitario entre poblaciones mestizas e indígenas de diversas entidades del país. Además, se ha dedicado a la formación de gestores culturales y ambientales. Entre otros encargos públicos, se ha desempeñado en los siguientes: coordinador del componente indígena del Programa de Desarrollo Forestal Chihuahua-Durango, desarrollado por el Banco Mundial y el Instituto Nacional Indigenista en la Sierra Tarahumara y la región indígena de Durango en el periodo de 1989 y 1993. Fue coordinador del proyecto Cultura y Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de los Pueblos Indios de la Sierra Tarahumara, realizando planes comunitarios participativos de manejo de recursos naturales en 5 comunidades tarahumaras. Fue responsable de los programas comunitarios de manejo de recursos naturales en el área natural protegida Yumbalam, en Quintana Roo, entre otros encargos. Recientemente se desempeñó como secretario académico de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, donde desarrolla una investigación sobre los impactos de la globalización entre los jóvenes rarámuri y sus horizontes de futuro. También contamos con la presencia del doctor Francisco Chapela Mendoza. Él es oficial del programa del Fondo Christensen actualmente. Es asesor también de la Asociación Civil Estudios Rurales y Asesoría. Ha sido funcionario del programa TRIS de Rainforest Alayas y gerente regional en América Latina, también de la misma organización. Tiene un doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable, y una maestría en Desarrollo Sostenible Regional. Además, diploma en Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo
por el Colegio de México. Durante 3 décadas ha buscado medios técnicos para que las comunidades rurales y sus organizaciones hagan un manejo integrado, ecológicamente sostenible, económicamente viable y socialmente equitativo y culturalmente apropiado de sus tierras, aguas y diversidad biológica, principalmente en México, pero también en otros países, en especial de América Latina. Con esto, Francisco pretende contribuir a que las relaciones entre las sociedades humanas con su entorno natural y las relaciones entre los grupos humanos sean más justas y equitativas, expandiendo las libertades individuales y colectivas. Para hacer esto, ha trabajado con comunidades individuales, organizaciones de productores, agencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación bilateral y multilateral. Bueno, me podría extender más, pero creo que es momento ya de comenzar. Yo creo que la dinámica sería algo así como unos 20 minutos, 15-20 minutos de participación de cada uno de nuestros invitados, y entonces abriríamos una discusión ya en plenaria, preguntas, respuestas. Incluso yo los invitaría como a manera de diálogo, un poco respondiendo la participación entre ustedes mismos, para que hubiera una interacción. Sí, a lo que voy sería un poco hacer referencia a lo que se mencionó, pero también, por supuesto, a manera de todo el grupo, ¿no? Una reflexión ya más común entre todos. Muy bien, pues ¿con quién comenzamos? Arturo, muy bien, tienes el uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me hizo Horacio a participar en estas mesas de reflexión sobre diferentes aspectos principalmente de la vida en la Sierra Tarahumara, ¿no? Producto, más bien todo esto motivado por la exposición que al parecer hasta el día de hoy estuvo en el museo del municipio, Centro de Desarrollo Cultural del municipio, y que, como ustedes saben, era una exposición de fotografías tomadas por niños rarámuri de la comunidad de Coechi, y que mostraban pues su visión del mundo y del bosque, y de algún modo pues por eso tiene un poco de relación con el tema ambiental y forestal en particular. Mi participación consta más o menos de 4 partes, en las que abordaría no tanto la cuestión forestal, porque digamos sí en parte, pero me interesa mucho vincularla con el tema indígena, que consideré que era pues el tema central de la exposición y un buen motivo para reflexionar aquí con todos ustedes, y su relación, por supuesto, con el medio ambiente, en particular pues de los indígenas de la Tarahumara, y más específicamente sobre todo los rarámuris, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, Chihuahua es uno de los estados que a nivel forestal, de los 2 estados más importantes en cuanto a producción, ¿no? El estado con mayor superficie forestal y el segundo más importante en producción o en disponibilidad de recursos forestal, después de Durango. Entonces, bueno, desde hace muchos años, siglos, este estado tiene una importancia muy importante en este sector. Como ustedes también saben, la historia de la explotación forestal en nuestro país pues nos refleja uno de los modelos más depredadores de acumulación de capital que se hayan registrado en el país, ¿verdad? Proceso de extracción
de capital de las zonas forestales hacia los centros industriales, hacia las zonas urbanas, y también de una marcada concentración de capital, ¿verdad? En manos de pocos beneficiarios industriales y capitalistas que se han favorecido, que han sido favorecidos por diferentes modelos de organización legal, productiva, económica del sector, ¿verdad? Entonces se caracteriza por esa alta tasa de transferencia del valor de la región serrana, que es la que concentra la disponibilidad de los recursos forestales más importantes hacia estos centros urbanos e industriales ubicados fuera de la región, y que adquieren mucho valor, mucho más valor que el que dejan en la región de origen, al ser transformados ya en productos terminales con fines industriales y de consumo. A lo largo de su historia en la tarahumara, pero creo que más o menos en el país, se han registrado diferentes modelos de explotación forestal que, bueno, luego del uso que se hizo durante la colonia, ¿verdad?, para el desarrollo de la incipiente minería y la producción local, bueno, digamos ya más hacia la época del porfiriato, se dio un periodo de concentración de los bosques en grandes empresas nacionales y extranjeras que empezaron a acaparar grandes concentraciones de tierra, a recibir apoyos y ventajas fiscales y de todo tipo para dar inicio a este proceso de alta concentración de capital. Posteriormente hubo otro proceso igualmente de concentración de capital emanado de la Revolución Mexicana, con nuevos repartos y el surgimiento de importantísimas empresas privadas. Todo esto yo lo desarrollé en algún texto histórico de la región tarahumara, por si a alguno de ustedes les interesa. Ya más adelante, y eso dio origen a los grandes grupos industriales que paulatinamente se irían consolidando en el tiempo. Hubo otra etapa, digamos ya hacia los 70s, producto de lo que en su tiempo se conoció como el Estado benefactor, pero sobre todo de las políticas populistas del Estado, que tendió a crear grandes paraestatales en diferentes ramos de la producción, y el forestal no fue la excepción. Aquí en Chihuahua se creó la famosa empresa Profortara, Durango Proformex, que se dotaron de importantes centros industriales, de una infraestructura muy moderna, ¿no?, muy de vastas dimensiones, y que esperaban intensificar no solo la extracción, sino la transformación del recurso forestal. Lamentablemente, esas paraestatales sufrieron más o menos el destino de muchas otras paraestatales de otros ramos de la producción agropecuaria y silvícola, que fue pues el burocratismo, la corrupción, el saqueo, lo cual nos llevó pues a una crisis muy importante hasta su eventual quiebra, dejando deudas y dejando pues prácticamente en el abandono esos centros. Había 5 centros industriales en la Sierra Tarahumara, que posteriormente, ya en los 90, fueron retomados nuevamente por el Estado, apoyando lo que en su momento se conoció como la ARIC, General Felipe Ángeles, que concentró una serie de uniones de ejidos, 5 uniones de ejidos,
algunas más, que en total agrupaban alrededor de 150 ejidos con muy importantes disponibilidades de recursos forestales. Solamente que ese proyecto pues, no logró concretar, no logró, digamos, reactivar los centros industriales, nuevamente producto de problemas políticos, económicos, de financiamiento y pues también de corrupción, problemas incluso hasta partidistas que nos llevaron nuevamente al fracaso. Y bueno, después de esa experiencia pues ya vinieron otro tipo, digamos el modelo neoliberal, que consistió en bueno, básicamente se centraba en la idea de diversificar la producción, buscar que los ejidos se capitalizaran y que no solo digamos, vendieran el árbol en pie o los trozos ya cortados, sino que pudieran conseguir la infraestructura suficiente para pues generar productos de mayor valor, ¿verdad? Y poderlos insertar en el mercado. Por otro lado, pues debido a la apertura comercial, pero que coincidió más o menos en tiempo con ustedes saben, con el ascenso en el debate de las políticas de sustentabilidad, la preocupación por el medio ambiente, la cumbre de Río, y todos estos fenómenos que fueron creando una opinión pública mucho más crítica, más consciente de lo que implicaba la extracción forestal, sobre todo las prácticas irracionales de extracción misericordias, sin mucha planeación, o con planeación pero sin tomar en cuenta los planes de manejo, ¿no? Siempre una extracción exacerbada, sin planes de manejo científicos, de manera que se generó esa presión social, por un lado, pero por otro, también el interés en la inversión y en la reconversión industrial. Entonces existía esa doble vertiente que nos llevó, pues digamos, a nuevos modelos de explotación forestal que de algún modo tratan de congeniar la producción con la sustentabilidad, ¿no? Modelos como la venta de servicios ambientales y posteriormente lo que fue REDD y REDD Plus, que trataban de mitigar de algún modo los efectos de desertificación y de deterioro, pero sin dejar de producir, ¿verdad? Tratando de lograr ese equilibrio entre ambos aspectos. Y la Sierra Tarahumara no fue la excepción. Hay experiencias de esta índole, pero que desde mi punto de vista han caído, digamos, por un lado en el lado conservacionista, y por otro lado en pensar en la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales, como un mecanismo comercial, es decir, pensar en recuperar las cuencas hidrológicas, en la captura de carbono y otros mecanismos, pero para hacer, digamos, estas prácticas reintroducidas al mercado, ¿no? Vender la captura de carbono y vender la recuperación de las cuencas, ¿verdad? Hacerlas por el lado comercial, digamos. Bueno, eso ha tenido cierto avance hasta la fecha y pues más o menos en ese contexto nos encontramos en la actualidad. Más o menos, según el inventario forestal, en Chihuahua hay una disponibilidad
2.3 millones de metros cúbicos al año, con una explotación de alrededor de 1.4 millones de metros cúbicos por año. Es decir, en términos legales y bajo los permisos de aprovechamiento, no se aprovecha el total de la disponibilidad, pero ese total de 1.4 millones no toma en cuenta la tala ilegal, los incendios y los usos, digamos, colectivos, habituales, cotidianos de la población serrana, básicamente leña, ¿no? Y materiales para la construcción de sus casas. Es importante señalar esto porque, según la propia Profepa, en términos generales, la tala ilegal representa, bueno, según Profepa, el 70% de lo que se extrae de los bosques de México. Pónganle que no sea tanto, pero sí es una cantidad muy importante. Si ustedes van a San Juanito o algunas regiones de la sierra, pues se van a dar cuenta que gran parte de lo que sale ilegalmente, o sea, más allá de los permisos. Entonces, esta idea de que se extrae menos de lo que se calcula que debería salir, pues estaría como en tela de juicio, ¿no? Es difícil calcularlo, ¿no? La tala ilegal. Entonces, pero digamos, desde mi punto de vista, yo creo que sí con lo ilegal y todos los otros usos estamos rebasando la cantidad, digamos que contemplada de disponibilidad. Bueno, ese es, digamos, en términos generales el panorama histórico. No quisiera entrar en muchos detalles. El segundo punto que me interesa destacar es el conocido tema por muchos de los aquí presentes del conflicto entre el ejido y la comunidad indígena, ¿verdad? Conflicto de racionalidades y un conflicto de territorialidades. Como ustedes saben, en la sierra, perdón, me faltó solamente agregar el dato de que el ejido El Largo de Madera es el ejido más importante a nivel nacional en cuanto a su disponibilidad autorizada, ¿verdad?, de metros cúbicos. Y en la zona, digamos, de la Tarahumara estaría el municipio de Madera, Guadalupe y Calvo y Huachochi, como los tres más importantes del estado, y en más cuarto lugar Ocampo, quinto Valleza. O sea que gran parte de la disponibilidad de recursos está en la Tarahumara. Eso es un hecho, ¿verdad? Digamos que son además los municipios que ocupan gran parte de las cumbres, porque otros municipios de la vertiente ya del Pacífico, digamos, ¿no?, ya hacia las barrancas, pues son selvas bajas caducifolias, no hay tanta disponibilidad de recursos, porque sobre todo la producción en Chihuahua se concentra principalmente en el pino, ¿no? Las diferentes especies, variedades de pino representan alrededor del 86% de la extracción de la Sierra Tarahumara, consiste en variedades de pino. Bueno, entonces regresando al tema del conflicto entre ejidos y territorios indígenas, yo veo que pues son dos modelos que se contraponen, ¿no? Dos formas de organización. Uno, podemos decir, aunque no todos los ejidos tienen población indígena, hay unos que concentran la mayoría de su población indígena, otros que son una fracción minoritaria, pero se puede generalizar diciendo que hay un modelo mestizo, extractivista, donde impera la violencia y la corrupción, que es la perspectiva ejidal, normalmente en manos de los mestizos,
que son quienes se insertan en las, digamos, la producción comercial del bosque y en gran medida en la extracción ilegal, ¿verdad? Hay unas redes ahí de complicidad entre diferentes actores de la vida pública serrana, las instituciones de gobierno, de diferente índole, ¿no? Todas las instituciones del sector forestal, las agrarias, los propios ejidos, y por otro lado estaría la organización indígena, que tiene en su mayoría una visión tradicionalista, conservacionista del uso y manejo de los recursos naturales del bosque, y como lo decían en la sesión pasada un representante del grupo Rarámuri, su visión es más de cuidar el bosque, ¿no? Onurúa los puso en el mundo a cuidar el bosque y el mundo. Entonces, digamos que esa sería una visión encontrada. Es importante esta diferencia porque pueblos indígenas y ejidos se sobreponen en el espacio, ¿no? O sea, los ejidos se crearon sobre los territorios indígenas, o sea, entonces son dos visiones que comparten un mismo bosque, un mismo espacio, un mismo territorio, y eso genera conflictos que los podemos resumir básicamente en la idea de despojo. La sesión pasada, según veía yo en el video, se hizo mucho énfasis en que este despojo iba, no solo se refiere a los recursos naturales, sino despojo en la toma de decisiones, despojo en los espacios de participación y representación, despojo, pues digamos, en gran parte de la vida social, ¿no? O sea que en realidad buena parte de estos pueblos indígenas viven marginados y, digamos, dedicados a un modo de vida tradicional, centrados en su vida comunitaria, sus autoridades, su sistema normativo, el orden social que le dan a través de todo esto a sus relaciones sociales, los nahuesaris, ¿no? Sermones dominicales, el yumari, las celebraciones, rituales, y el respeto a sus autoridades, que por cierto, muy importante destacar que han sido los actores externos quienes les han dado a estas autoridades un papel de representación de sus comunidades, porque lo cierto es que ellos, en su modo de ver su estructura de gobierno, son autoridades hacia el interior, hacia la toma de decisiones, hacia la generación de consensos, hacia obedecer los designios del consenso de la comunidad y no tanto hacia la representación hacia afuera. En otro punto tengo previsto abordar este tema si el tiempo nos lo permite. Bueno, rápidamente quisiera mencionar algunas de las constantes de la vida de estos pueblos indígenas, tal como ellos lo expresan, lo han expresado en diversos diagnósticos. En algunos he participado, en otras instituciones los han hecho, pero una rápida radiografía de su sentir sería que ellos ven con preocupación la tala ilegal e irracional del bosque, la violencia, la presencia de los megaproyectos excluyentes que generan conflictos, más violencia y más corrupción, como los que ya conocemos de la hotelería, minería, la misma extracción forestal, el aeropuerto de Krill, etcétera, ¿no? Todos estos proyectos, el despojo de sus tierras y conflictos de linderos, que motivo muy importante de las luchas legales que algunos pueblos indígenas están sosteniendo en la actualidad,
la ausencia de consultas que los tome verdaderamente en cuenta y no solamente algunos representantes, conflictos entre su territorialidad, como ya lo mencionábamos, desequilibrios en los ciclos hídricos, alcoholismo y drogadicción, la migración a las ciudades, ¿no? El problema con los partidos políticos y el acarreo, el divisionismo que promueven, en fin. Quisiera terminar, porque se me agota el tiempo, con mencionar un tema que dejaría yo para el debate, que sería el asunto de, bueno, ante esta situación tan conflictiva, tan excluyente, marcada por el despojo, ¿qué opciones tendrían estos pueblos? Yo modestamente identifico algunas, ¿no? Primero que nada estarían los derechos que les ofrece la legislación internacional y que paulatinamente han venido retomándolos para entablar algunos de los conflictos más importantes que se desarrollan en la Sierra Tarahumara en la actualidad. Otro sería el de insistir en el tema de las consultas, que ahí sí me gustaría, si es posible, en el debate dedicarle un poco más de tiempo. El problema del manejo forestal comunitario, que es prácticamente inexistente en la Tarahumara, a diferencia de otras experiencias muy, bueno, relativamente exitosas en otras partes del país, pero que tiene que ver un poco con las problemáticas de control caciquil, de control mestizo, de exclusión, que ya mencioné de algún modo. Y finalmente creo que el tema más importante sería el de qué opción tienen los rarámuri. Me enfoco más en los rarámuri, pero en general los 4 pueblos indígenas de la Tarahumara, de lo que yo he empezado a plantear como una autonomía de facto sin proyecto político. Y digo proyecto político en los términos occidentales, porque sí hay un proyecto, por supuesto, pero es un proyecto milenarista, más vinculado a su esperanza de reencontrarse con el medio ambiente y con su vida comunitaria. O sea, proyectos sí lo hay, pero yo digo, no hay un proyecto político para hacer frente a todas estas problemáticas como grupo indígena, con el problema territorial. O sea, ellos, los mecanismos digamos, de resiliencia y de resistencia que han mostrado, considero que son muy válidos, pero quizá insuficientes para contraponer una propuesta contrahegemónica, una ofensiva desde su propia trinchera, que les permita competir con estos modelos de explotación de los recursos naturales o de uso del medio ambiente bajo sus propios términos. No tengo más tiempo, pero sí me gustaría regresar sobre este tema. Gracias. Adelante, Francisco. Gracias. Gracias a todos por estar aquí y tener esta oportunidad de charlar un poquito, ¿no? Ojalá podamos ampliar bastante el círculo de la práctica. Yo haría básicamente una reflexión. Quisiera plantearles una pregunta a ustedes, y es, o sea, si vamos a hablar de política forestal, ¿cuál es la política forestal buena para Chihuahua? Esa sería la pregunta que quisiera dejarles. Ahorita Mario ya hizo un recuento, ¿no? de cómo ha habido políticas diferentes en México. Parte de lo que ahora ocupa Madera, que fueron terrenos que compró la familia Hearst de los Estados Unidos.
que eran los que tenían las impresiones del New York Times. Entonces la política de aquel tiempo, la política en la época de Porfirio Díaz, pues era aprovechar los recursos naturales para tener ingresos, atraer inversión extranjera para que llegara dinero, con ese dinero poder mover el gobierno y posiblemente dejen algo de tecnología, posiblemente traigan algo de industria. Esa fue aquella política. Luego estuvo, te referiste a la política de concesiones, otro tipo de empresas. Luego se vino otro cambio en donde ya el gobierno dijo, esto sí es negocio, mejor yo lo agarro, ¿no? No nada más quiero los impuestos y las regalías que me pueden pagar los extranjeros, sino que yo me quiero meter a este negocio. Entonces se metió y se creó Profortas, se creó Proformex, y el gobierno se metió al negocio, fue un cambio de política. Luego se volvió a cambiar la política y se intentó darle como un cierto contenido social, ¿no? Se ligó a los ejidos y se quiso que el aprovechamiento maderero fuera motor del desarrollo social. Entonces, otra política. La ley forestal vigente de ahora plantea otra política que le llaman desarrollo forestal sustentable. La ley ya se llama Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Que por cierto es una cosa curiosa. Se llama Ley General, así como hay otras leyes generales, porque los legisladores se dan cuenta que no habrá congruencia si desde el centro vienen a decirle a un Estado libre y soberano qué es lo que tienen que hacer con sus bosques. Entonces por eso esta ley, la que está ahora vigente, es ley general y no una ley de bosques, una ley forestal, porque había esa incongruencia. Entonces nada más se supone que desde el centro se están mandando lineamientos generales para que cada estado ejerza su soberanía y decida qué hacer con sus bosques. Y que desde el centro están mandando la idea de que la política es desarrollo forestal sustentable. Que es bien curioso también porque no lo define, al principio de la ley no define qué es eso. Se va como hasta el artículo 30 y tantos, y ahí lo define, que suena bien, dice que es el aprovechar la productividad natural de los bosques sin deteriorarlos en beneficio de la población local. Básicamente, ese es el desarrollo forestal sustentable. Esa es la política que define la ley. Sin embargo, también como ya Mario mencionó, la que se implementó en los últimos años, los últimos 20 años quizás, ya con un auge de discurso conservacionista, ha sido la del pago por servicios ambientales, o sea, dinero por decir que no hacen nada, y ahora más recientemente lo de pago para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal, ¿no? Que es lo que es la famosa red. Esas no están en la ley, eso no es la política definida, pero pues se la sacaron de la manga también. Y hay otra vez la pregunta, ¿y la gente de Chihuahua qué? ¿Cómo que ha estado libre y soberano? Y ya se definió quién sabe dónde, por ahí no se haría que se iba a hacer, fue en Indonesia creo, ¿no? Una convención de las partes en Indonesia dijeron, oye, ¿por qué no en vez de que los industriales tengan que bajar el humo que avientan y dejemos de usar tanta energía del petróleo, ¿por qué no mejor le damos un dinero a los países que tienen bosques para que se enfríe la atmósfera y para que el humo que estamos echando en las ciudades lo agarren los países forestales, ¿no? Entonces esa idea ni siquiera se les ocurrió acá en el centro, ¿no? Se les ocurrió allá en Indonesia y la implementan como política en Chihuahua.
red como política. Entonces, insisto en la pregunta, ¿no? Entonces, la gente del Estado Libre y Soberano de Chihuahua hace lo que digan allá en Indonesia. Ok, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces la política que conviene? Y las respuestas no están tan sencillas como uno pensaría, ¿no? Si decimos, por ejemplo, bueno, a ver, ¿dónde está requete bien los bosques? ¿Dónde lo están haciendo? Pero a todo lugar. Vamos a buscar en todo el mundo el lugar donde haya menos deforestación, donde haya menos incendios, donde haya mayor diversidad biológica de los ecosistemas forestales. Le damos la vuelta al mundo y quizás vamos a caer a Papúa Nueva Guinea, una isla del Pacífico, al norte entre Australia y Indonesia, 9 grados al sur del Ecuador. Y resulta que ahí pues, muchos de los principios que manejan los políticos pues no suceden. No suceden. Por ejemplo, nuestros políticos aquí en México dicen que hay que asignar derechos de propiedad claros a cada persona, porque entonces cada persona va a cuidar lo suyo. Si se mantienen los derechos colectivos, entonces lo que es de todos es de nadie y no se conserva. Eso dicen algunos de nuestros políticos. Si fueran para allá y ven qué es lo que hay, se encuentran que es un país que la totalidad prácticamente de todo el país son terrenos comunales. Las tierras están definidas por pequeñas zonitas, cada una bajo la jurisdicción de una comunidad indígena que tiene un idioma específico. Además, en todas las listas habla, hay quien dice que 850 idiomas, hay quien dice que 1500 idiomas. O sea, cada vallecito, cada pedacito de la isla es un mundito donde tiene sus costumbres, sus idiomas, pero todos tienen la misma cuestión de una propiedad colectiva de la tierra. Entonces, pues, lo que plantean acá los políticos no está sucediendo allá, y sin embargo están conservando muy bien sus voces, lo están manejando muy bien. Un ambientalista diría, bueno, entonces lo que pasa es que tienen áreas protegidas, tienen, por ejemplo, una riqueza tremenda de aves del paraíso, unos pajaritos preciosos, tienen una variedad de, no sé, 250 especies diferentes, cada una con un plumaje bellísimo, ¿no? Y cada una con requerimientos de hábitat también muy específicos. Entonces tienen tremenda diversidad biológica. Bueno, pues, o sea, si aplicamos el paradigma de los conservacionistas, dirían, pues tienen áreas naturales protegidas. Pues no. Los terrenos comunales los trabajan conforme a costumbres, o por las costumbres, y básicamente la tecnología que se utiliza es la rosa, tumba y quema. O sea, llegar y pelar un pedazo de la montaña para sembrar ahí y dejar que se vuelva a regenerar, que es como lo que hacen acá en Quintana Roo, donde estuviste de Yumbalam. La técnica tradicional de los mayas en México pues era esa: llegar a cortar un pedacito, con eso se regenera el bosque, queda joven, y de donde está el asentamiento alrededor están dando vueltas. No es agricultura itinerante, están en el mismo lugar, pero va cambiando el lugar donde se siembra cada año. Y pelan completito, ¿no? Y eso para los ambientalistas, que no. Bueno, pues ahí está el bosque bien conservado y ahí está la altísima diversidad biológica vinculada a una tremenda diversidad cultural y lingüística. Luego llegaría alguien de la CONAVIO y diría, ¿y dónde están sus corredores biológicos?
para mantener la diversidad. Los cuales corredores es una isla. Está rodeada de agua, el siguiente lugar donde hay que estar más allá de donde da la vista. Difícilmente los pájaros pueden volar de una isla a otra, ya no se diga la ruta del jaguar, ¿no? Que quiere hacer recorrible. Pues ser un felino no va a poder. Es un paisaje fragmentado. Entonces el concepto del corredor tampoco aplica ahí, ¿no? Entonces, bueno, irnos tan lejos como que nos ayuda a pensar un poco que a lo mejor las ideas que damos por sentadas, es decir, el bosque se va a cuidar si ponemos policías que lo protejan, la diversidad se va a cuidar si ponemos áreas protegidas, necesitamos corredores biológicos, las prácticas tradicionales de la gente son depredadoras, pues como que, ¿qué tanto hay de prejuicio en eso? ¿Qué tanto lo decimos y lo repetimos sin conocer nuestra realidad, sin conocer qué es lo que está pasando en donde vivimos? ¿Cómo es la dinámica de los bosques de Chihuahua y de las áreas silvestres de Chihuahua? ¿Y por qué hay la diversidad que hay? ¿Y qué es lo que se necesita para que esa diversidad siga existiendo? Empezamos a entender eso, como para pensar, entonces, ¿cómo puedo responder la pregunta inicial? ¿Cuál es la política buena que podemos seguir aquí en Chihuahua? Quizás ahí pararía, gracias para dar chance de que haya más plática, y les dejaría entonces esa pregunta, más bien ojalá tuviera algún comentario al respecto. Aquí en Chihuahua, ¿qué onda? O sea, ¿qué política es la que debe implementarse y qué va a ser el Estado libre y soberano de Chihuahua respecto a sus bosques? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Pues entonces abrimos la mesa para participaciones. ¿Quién gusta comenzar? Pues un poco para ir dando pie, lo que aquí estamos viendo y lo que creo que se está planteando es que por un lado tenemos una historia de política pública en torno al bosque, políticas forestales. No es algo nuevo, viene de muy atrás y está muy articulado a relaciones de poder. Mucho de lo que planteaba Arturo es cómo los grupos, las élites económicas siempre han estado presentes a la hora de hacer uso, de participar de manera protagónica en la política pública forestal. Y al enquistarse esas relaciones de poder es que ha habido una separación Estado, capital, de los verdaderos dueños del bosque, sobre todo en el periodo postrevolucionario, donde ya hay una mayor distribución de la tierra, y las sociedades y las comunidades donde estos se encuentran quedan separadas de toda participación y toma de decisiones. Y la forma en la que veo que se articula con el planteamiento de Francisco es también que la política forestal reciente, de la misma manera también que está separada, está alejada, divorciada de una propuesta social sobre el bosque. Es decir, creo que esa pregunta nos provoca, ¿no? Nos lleva a pensar en el potencial que hay en la sociedad para intervenir, para decidir, para participar en el diseño
de política forestal. Si mal no entiendo, creo que esa pregunta nos está diciendo, bueno, ¿qué tiene la sociedad chihuahuense que decir respecto a la política pública? ¿Por qué está tan separada de la realidad, así como está planteada en términos de pago por servicios, en términos de corredores biológicos, en términos de algunos lineamientos de aprovechamiento sustentable o de políticas contra el cambio climático, ¿no? ¿Cómo en sociedades tan apartadas como el ejemplo que se dio funciona la conservación de los bosques desde las propias comunidades cuando no hay la intervención que aquí tenemos por parte del Estado? Eso nos dice que ese potencial está ahí, de que el usuario y quien lleva todo un proceso histórico de manejo de los recursos naturales sabe cómo manejar esos recursos y cómo sostenerlos a futuro. Por ahí entiendo el planteamiento y creo que tiene mucho en qué reflejarse en nuestra propia realidad, donde vemos a las comunidades indígenas y también mestizas, en muchos casos, que son vistas como jugando un papel pasivo cuando se trata de diseñar, cuando se trata de implementar, cuando se trata de decidir si se va a hacer un aprovechamiento o no. Entonces, bueno, la dejo así abierta por si alguien se anima a entrarle en algunas de las vertientes que veo que se han ido planteando. ¿Alguien tiene algún planteamiento, alguna pregunta? Arturo. Yo, para poner la tarea más difícil, quisiera agregar otros aspectos como son la producción forestal. Digamos, si se realizara la producción forestal tal como lo plantean las instituciones y las leyes en México, sería un camino terriblemente difícil poder satisfacer todos los requerimientos legales, los ordenamientos y, digamos, los expertos en el tema aseguran que en México está sobre regulada la explotación forestal, la actividad forestal en general. Entonces, hay que añadir pues que hay muchas instituciones que participan en estos procesos, muchas regulaciones o ordenamientos legales que están ahí presentes para que aquel interesado en tener una actividad forestal pues, tendría que cumplir con todas ellas, todas las normas oficiales, todas las leyes, todos los reglamentos, de tal modo que al parecer ese marco normativo e institucional tan pesado pareciera estar hecho para incentivar lo ilegal, la extracción ilegal de los recursos forestales, porque es tan complicado que más fácil es clonar permisos o sacar de planes sin permiso y sin ningún miramiento los recursos forestales, ¿verdad? Entonces, todavía es más complicada la situación porque pues ponen a los propietarios o a los poseedores del recurso contra la pared con tanta burocracia o se esmeran por cumplir con todo, lo cual se convierte como en el camino más difícil, o le entran a la corrupción y de paso a la extracción ilegal, ¿verdad? Que como decíamos, según cálculos de la propia Profepa, pues es mayoritaria en nuestro país respecto a la que sale con guía, ¿no? Bajo estudios técnicos. Ahora, por otro lado, la racionalidad de los estudios técnicos
la lógica de la que parten científicamente, digamos, pues también es muy compleja y hace que los productores dependan, sean prácticamente sometidos a los lineamientos de los servicios técnicos forestales. Entonces los técnicos adquieren un papel más importante, de hecho protagónico, por encima de la capacidad de toma de decisiones de los propios propietarios. Entonces, pues es otro cuello de botella al que se enfrentan. Aquí en Chihuahua lo hemos vivido acremente, ¿no? De que las unidades de manejo forestal pues cobraban una importancia protagónica fundamental, que llevaban la batuta y además se llevaban muy buenos dividendos por la prestación de sus propios servicios. Entonces, pues quería agregar estos elementos como parte de la problemática, pero queda todavía el tema del conflicto entre la perspectiva indígena y la no indígena. Sobre esto me llama mucho la atención que primero les decía, pues quizás algunas ideas que tenemos habría que revisarlas y ver qué tanto es de prejuicio, que las prácticas tradicionales son depredadoras, que la gente necesita capacitación en la agroecología o en conservación de suelos. A lo mejor son prejuicios, habría que revisar. Y las políticas que se pueden plantear, pues pueden muy bien desmarcarse de esto que mencionas, de esta tramitología y de este burocratismo que invita a la corrupción, que invita al incumplimiento. Profepa dices, estima que el 70% no es legal. Eso quiere decir, Profepa reconoce que el grado de cumplimiento de la legalidad es el 30%, ¿no? Es el mismo dato, ¿no? Ok. Si nos vamos al norte de Florida, en la zona del norte de Florida, el este de Texas, el sur de Atlanta, en Estados Unidos, es la zona de más alta productividad forestal del mundo, donde más metros cúbicos por hectárea se están sacando. O sea, es explotación maderera de veras en serio, ¿no? Y la gestión es súper sencilla. Súper sencilla. Simplemente hay dos cuestiones. Una, el estado de Florida, por lo menos, se preocupa por sus áreas rurales. Entonces, si tú eres dueño de un terreno y le empiezas a construir, que pones una cancha de tenis, pones un hotel, empiezas a meterle así infraestructura, entonces se reclasifica tu terreno y el predial que tienes que pagar se multiplica por 20. Entonces, de esa manera, la gente que tiene un terreno rural, pues la piensa dos veces antes de aceptar que, antes de ocurrirse a esta persona construir algo ahí, poner un aeropuerto o un hotel o alguna cosa, o antes de permitir que alguien venga y lo ponga. Porque simplemente, o sea, el Estado está decidido y definido como política que va a defender sus áreas rurales. Y eso lo controla con el predial. O sea, no está pagando servicios ambientales, no le cuesta al Estado nada. Al revés, el que se le ocurra hacer eso, pues no va a pagar, tiene que pagar más impuestos. Si se ve en el mapa, las ciudades están concentraditas. Un pueblito por acá, así, y todo lo demás verde. Verde, lleno de árboles. La segunda cosa es que a nivel federal les preocupa la calidad del agua. Y entonces hay del que aviente
químicos, gasolina, aceite o inclusive sedimentos a los cuerpos de agua. Los aprovechamientos forestales tienen que cuidar eso porque las sanciones son muy fuertes para que contamine el agua. Entonces pues tienen que cuidarse de no hacer erosión, tienen que cuidarse de no arrastrar así feo, tienen que cuidarse de no dejar el suelo desnudo, una serie de cosas que han definido como prácticas mediante las cuales se logra la calidad del agua y que los productores las negociaron con el gobierno. Y listo. Con ese esquema, el nivel de cumplimiento, decíamos, el que reconoce la Profeco en México, el nivel de cumplimiento de la normatividad, 30%. Allá la EPA, nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental de las actividades forestales, 97%. ¿Por qué? Porque son normas muy fáciles de cumplir. Y les pregunto, ¿y cuántos vigilantes tienen para hacer cumplir las normas? Pues estamos 2. ¿Y cómo le hacen? Pues cada mes nos damos una vuelta en la avioneta, recorremos donde vemos que hay movimiento, pues marcamos dónde es y luego bajamos y vamos a ver qué está pasando ahí, checamos que todo esté en orden y normalmente está en orden, y si no está en orden pues nos paramos, lo corrigen y él es el 7% de los que no cumplen y listo. Entonces, digo, hay maneras de pensar en cómo evitar eso, y en ese caso simplemente definieron una política de 2 componentes. Nuestra política es mantener nuestras áreas rurales y tener agua. Listo. Entonces no tiene que ser así también. ¿Alguna pregunta? ¿Participación? Lupita. Yo quisiera comentar más en el sentido de seguir la reflexión. No sé la respuesta de cuál es la política. Lo que sí me queda muy claro es que, digamos, con esta serie de mesas que ha habido en torno al bosque, en la Tarahumara particularmente, desde una concepción propia de los indígenas, desde los conflictos y la resolución de conflictos por parte de ONGs, y luego la visión de política forestal. Yo me preguntaría más hacia dónde vamos, qué pasa con los pueblos que están viviendo toda esa serie de conflictos, todo ese deterioro del medio ambiente, todo ese proceso de larga duración enfocado a la explotación, a ese conflicto epistemológico que existe en la comprensión y el entendimiento del bosque, que sigue, porque cada vez hay más agravantes y le sumamos la violencia, los desplazados, ya hasta refugiados de varios pueblos. ¿Hacia dónde? No digamos narcotráfico, ¿verdad? Ahí parece ser que donde hay más recursos forestales y todo, ahí está la violencia del delito federal, etc. Entonces, le sumamos el que no son consultados, los megaproyectos. Entonces, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué sigue? O sea, como para cerrar, no sé, la reflexión desde todo este proceso de las mesas que ha habido. Yo me pregunto eso, no sé la respuesta, ¿no? Se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero ¿por dónde podríamos ir avanzando? ¿O qué nos hace falta? Porque desde varias trincheras sabemos gente interesada en esos temas. Pues, más allá del asunto forestal, lo que dice Lupita pone la discusión en otro plano, porque en realidad son, pues no solo el elemento de la producción forestal, que es una parte muy específica de las problemáticas que se viven en el agro del estado, en particular en esta región serrana,
caracterizada por lo que decíamos, estas prácticas de despojo, de desplazamiento, de explotación, de uso irracional del medio ambiente, sin pensar en los efectos de larga duración. Todo eso, digamos, tiene que ver con la acción institucional, ¿verdad? Hay, digamos, una respuesta del Estado y por otro lado de las organizaciones no gubernamentales, todo un conjunto de actores que tienen esa misma preocupación y que de algún modo tratan de abordar. Ahora, en un proyecto que hemos estado haciendo con Gina y otros compañeros, bueno, con Gina, pero para Tarahumara Sustentable, tenemos identificados la friolera de 93 actores institucionales en la Sierra Tarahumara, ¿no? Eso sin contar a los ejidos y sus representantes, a los productores en general, ¿no? Son instituciones del gobierno, bueno, de los 3 niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y instituciones educativas, en fin, de diversa índole, 90 y tantos, ¿no? Cada uno con su paquete, su oferta política, ¿verdad? Sus soluciones bajo la manga, pero que ya están ahí y que en términos prácticos pues no han logrado generar soluciones viables que se avisoren en el horizonte. El discurso de Tarahumara Sustentable y en general de muchos organismos en la actualidad es confiar en que de algún modo se pueden establecer acuerdos, compromisos, negociaciones que generen un marco de gobernanza a través de la participación de todos estos actores. Ese es, digamos, el reto que está planteado como una posibilidad política de enfrentar el tema, ¿verdad? Entonces, se trata de articular las diferentes perspectivas tratando de generar opciones viables, siempre respetando mediante procesos de consulta y de acercamiento a la población local, para que verdaderamente encontrar las más viables, orientadas hacia la sustentabilidad, no solo ambiental ni a la rentabilidad económica, sino, pues por llamarle de algún modo, a la sustentabilidad cultural, social, si eso es posible. Claro que hasta ahora no es más que una buena intención, no solo acá en la Tarahumara, yo creo que donde quiera que se han planteado estos procesos de gobernanza ambiental. Recientemente conocí un libro de varias experiencias de gobernanza ambiental y creo que las más exitosas son aquellas que se orientan al respeto y a enfocarse en las prácticas y conocimientos locales, tradicionales, campesinos, indígenas, porque son pues saberes en muchos casos centenarios que han demostrado, como dice Francisco, su eficacia en la preservación de los ecosistemas y en los sistemas de producción que no impactan severa o definitivamente el medio ambiente. A tal grado, en algunos casos son tan, digamos, tan coherentes con las condiciones medioambientales que, por ejemplo, Eduardo Viveiros de Castro, en algunas pequeñas comunidades de la Amazonia, ha identificado, bueno, él y otros investigadores, por supuesto, que las áreas de la selva donde hubo asentamientos humanos que han sido
que han ido moviéndose en la selva, pero donde estuvieron presentes esos asentamientos, la biodiversidad es más rica, ¿no? Hay mayor diversidad biológica en esos nichos donde hubo efecto de la presencia humana, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estos saberes y estas prácticas probablemente sí sean el meollo para el establecimiento de políticas, pues digamos, sensatas, pensando en la orientación hacia la sustentabilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Tarahumara ha habido pocos estudios. En estas 5 comunidades donde trabajé yo, identificamos lo que en ese momento llamábamos diferentes componentes del sistema de necesidades y del sistema de satisfactores de las necesidades. Entonces hacíamos estudios agroecológicos, agropastoriles, etnobiológicos, etnoecológicos, de la disponibilidad de recursos y del uso que se le daban, de la estacionalidad, los diversos usos y demás, y descubrimos que era sumamente rico y complejo, marcado por la estacionalidad de los cambios ambientales en esas 5 comunidades tarahumaras, que igual con sus prácticas productivas, que si bien no eran del todo, digamos, competentes para darles un buen nivel de vida, ellos a su vez tenían otras estrategias económicas complementarias, ¿no? Como salir a las ciudades, salir a las pizcas, ¿por qué no? En algunos casos hasta la siembra de marihuana, no porque fueran narcotraficantes, sino porque eran cultivadores, que pues ellos la vendían ya, ¿verdad? De hecho ya no se da esa situación porque la marihuana prácticamente ha desaparecido de la sierra, ha sido sustituida por otros estupefacientes. Pero bueno, esa era la realidad en ese momento, y entonces su sistema de reproducción económica y cultural incluía estos otros elementos que trascendían las actividades tradicionales y la propia región serrana. De modo que eran altamente eficientes en manejo de diversos ecosistemas, diferentes niveles altitudinales, movidos estacionalmente, en fin. Entonces, eso prueba que sí los habitantes locales, sobre todo indígenas, tienen esa enorme riqueza de prácticas, conocimientos y saberes que los facultan para un uso mucho más responsable, más pensado en términos de la larga duración que decías. Pero pues vive la amenaza constante, ¿verdad? A ver si ya viene otro, pero rápido sobre este mismo, la primera pregunta de dónde vamos. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que vamos a alguna de dos. O vamos al desastre ecológico y social. Si no se logra un aprovechamiento consensuado, legal de los recursos forestales, o vamos al acuerdo consensado para hacer el aprovechamiento. Yo creo que son las dos vías. Y pienso eso porque este tipo de situaciones las podemos ver, por ejemplo, en Indonesia, en donde el gobierno ha estado considerando los recursos forestales como fuente de ingreso para ellos, pero ya no solo para la hacienda pública, sino para los jefes militares de ciertos lugares. Entonces se han amafiado con traficantes y han empezado a mover, ya tienen años esta situación en varias partes de Indonesia, empiezan a trabajar ilegalmente y empezaron a desplazar a la gente. Han vaciado islas enteras
de sus habitantes originales. Y entonces queda la isla a merced de los saqueadores, con el debido moche a los jefes militares. Entonces ahí tenemos el escenario, y hoy Indonesia es el país con más alta tasa de deforestación en el mundo y es responsable del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de bosques y cambios de uso del suelo, ¿no? O sea, es el desastre socioambiental total. Entonces podemos fabricar un escenario así aquí en Chihuahua, si nos vamos por ese lado. O sea, por no hacer posibles las soluciones consensuadas, las respuestas, hacer imposibles las soluciones legales y abrirle la cancha a los traficantes y a sus socios. El otro escenario del acuerdo social y el consenso, pues donde lo veo cerquita es aquí en Guatemala, cruzando la frontera, en la parte, la del norte de Guatemala. ¿No? En el sur está la sierra, son los altos, y ahí estaba muy concentrada la población. Tenían un problema social, una demanda de tierra, una demanda por una reforma agraria, y en el norte teníamos a los varones de la madera, los dueños así de grandes extensiones que tenían los grandes aserraderos que estaban asociados con traficantes también, y ellos eran la ley ahí. Entonces, después de 30 años de guerra en Guatemala, se logró un acuerdo, y fue un acuerdo chistoso. Dijeron, bueno, va a haber acceso a la tierra para algunos muy urgidos de la parte centro-sur del país, de los Altos de Guatemala. Les vamos a dar una concesión, les vamos a permitir que utilicen las selvas del norte del país, que las acabamos de declarar reserva de la biosfera. Entonces ya pasaron a jurisdicción nacional. Los varones de la madera, pues, y se acabaron. Les vamos a concesionar entonces a grupos de campesinos sin tierra, les vamos a dar por 25 años acceso a un pedacito de la tierra, con la condición de que se porten bien y manejen bien su selva, ¿no? Y ahí están, ya terminaron el primer periodo de 25 años. Impresionante, pues, porque acá a los ejidos pues, es una rotación por tiempo indefinido, ¿no? Allá fue una concesión por 25 años nada más. Se terminaron los 25 años. ¿Y ahora qué? Pues tuvieron que gestionar la renovación y se las dieron. La renovación. Y están organizados en comunidades que se llaman concesiones. Una de ellas es bien interesante porque fueron traficantes reconvertidos. O sea, habitaban allí en la frontera con Belice y entonces traficaban hacia Campeche, hacia Quintana Roo o hacia Belice la madera. Y cuando se dio esta oportunidad de acceso a la tierra, pues se apuntaron y se constituyeron en comunidad y tienen su concesión y ahora ya funcionan legalmente. Y bueno, pues cuánto van a cosechar en los años siguientes depende de cómo traten a su selva ahora, ¿no? Entonces ahí está el principio básico de la sostenibilidad. Inclusive gente que eran traficantes lo están asumiendo, ¿no? Hubo el caso de dos concesiones a las que llegaron fugados de México, se cruzaron la frontera malandros, se metieron, se apoderaron de la comunidad y empezaron a utilizar el terreno para pistas de aterrizaje, para tráfico, para siembra. Les cayó el gobierno, cancelaron la concesión, las dos concesiones, ¿no? Las demás siguen funcionando, pues esas dos las pararon, ¿no? Entonces, bueno, ahí lograron eso. No es un acuerdo en donde les dieron sus ejidos, donde les escrituraron la tierra. Un acuerdo ahí de usufructo porque los terratenientes guatemaltecos no iban a aceptar que hubiera reforma agraria. Porque dicen, si afectan a los del norte, van a venir a afectar a nosotros. Entonces, de ninguna manera va a haber reforma agraria. Entonces, sin reforma agraria se dio acceso a la tierra y se logró ese acuerdo, y ahorita es de las zonas mejor conservadas de Centroamérica.
Perdón. Había manos levantadas por ahí. Citlali, ¿me parece? Dina. Citlali, y luego. ¿O cómo estaba el otro? Sí. Citlali, adelante. Pero también, y no sé cómo lo hayas visto, pues la cuestión de que la comunidad ve en los ejidatarios como los dueños, como los que deciden, como los que mandan sobre ese ejido, sobre ese terreno. Y entonces es eso, pues son los ejidatarios quitándoles o ellos cediendo, pues las comunidades, los que no son ejidatarios, el control y el manejo de los recursos y del bosque a decisión de los ejidatarios y pues de 2 o 3 caciques, ¿no? Pero es una situación también que algunos ejidatarios, tú les preguntas, rarámuris o algunos comuneros, y que te dicen que los dueños, pues los que manejan, son los ejidatarios, no la comunidad. Bueno, esa pregunta, y también enlazándola con lo que tú decías al final, que ibas a ahondar más en la cuestión de autonomías de facto como comunidades, más que enfocarse en lo político. Sí, eso que dices es muy cierto. O sea, los propietarios de la superficie ejidal son los ejidatarios, ¿verdad? Donde hay mestizos y indígenas, o en este caso rarámuris, pero también hay muchos otros, gente que vive ahí en esa superficie, que no tienen derechos agrarios, ¿verdad? Familiares, hijos, de los que sí los tienen, ¿no? Por ejemplo, en una familia puede haber una persona que tenga el derecho y todos los demás no, ¿verdad? O avecindados que llegaron ahí y también pues no tienen el derecho. Entonces, sí, los propietarios legales de la tierra son los ejidatarios. Ahora, entre los propios indígenas, pues no todos son santos, ¿verdad? De hecho, no son santos. Hay de todo, ¿verdad? También hay, digamos, aquellos que están muy interesados en incorporarse a la producción comercial, industrial del bosque, bajo la lógica capitalista, sin ninguna diferencia, ¿verdad? Son agentes modernizadores de su comunidad y lo que quieren es insertarse en el mercado bajo cualquiera de sus modalidades, algunas de las que yo mencionaba. Pero hay otros que no, que les interesa más su vida comunitaria, su reproducción cultural, el mantenimiento de sus tradiciones, de sus sistemas agropastoriles, agrosilvícolas, y no están tan interesados en este asunto de la explotación del bosque. O sea, el espectro es complejo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso respecto a la primera parte de tu pregunta, no sé si te contesté. Respecto al otro tema, yo decía que en particular los tarahumaras, yo considero que viven una especie de organización autonómica porque, digamos, tienen sus propios formas de concebir el territorio, sus propias formas de ocuparlo y aprovecharlo, su propia cuerpo de autoridades, ¿verdad?, que establece todo un sistema normativo interno que regula las relaciones entre las personas y las relaciones de las personas con el medio ambiente y de las personas con sus propiedades, porque
pues los animales domésticos, ¿no? Las parcelas, todo eso tiene dueño. O sea, no todo es colectivo. Lo que ellos conciben como colectivo es el bosque, de uso colectivo, ¿verdad? Entonces, digamos que con todos estos dispositivos, estos mecanismos, ellos tienen una forma, digamos, de autogobierno propio que los podría permitir, si los dejáramos solos, perpetuarse en el tiempo. Lo que yo decía es que es una especie de autonomía de facto, pero por otro lado, una autonomía de facto, a diferencia de otras autonomías de facto, como, bueno, ahora ya han sido reconocidas, ¿no? Como Cherán, como la zona zapatista de Chiapas, que sí manifiestan tener un proyecto organizativo, político, educativo, de control de territorios, de control de sus excedentes, es decir, todo un proyecto definido como políticamente hacia el futuro. En tanto que esta otra autonomía de facto, les digo, pues tiene un proyecto en la medida en que son indígenas y prácticamente todo grupo indígena tiene una visión de futuro sustentada básicamente en la esperanza, ¿no? De que sigan los ciclos, con una correspondencia con el cosmos y pues lo que habitualmente sucede con todo pueblo indígena, pero no un proyecto y una direccionalidad política. ¿Qué haría falta? Yo digo que haría falta desarrollar una visión de futuro y reforzar su capacidad de decisión, ¿verdad? Para adquirir una direccionalidad que los oriente a ese futuro prefijado, no solo basado en la esperanza y en responderle a Onorúame y a cuidar el mundo, sino que les permitiera fijarse un horizonte accesible, visible, de futuro, y eso pienso que se lograría reforzando su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de negociación con los actores que ya dijimos que permanentemente están ahí incomodando, ¿no? Perturbando su vida comunitaria, despojando, extrayendo los recursos. Entonces, por eso es que considero que están en vías de construir un proyecto, pero que de momento no lo tienen claramente definido. En este proceso de fortalecimiento de la organización de las comunidades, el fortalecimiento interno, que ahora está cobijado, digamos, por el proyecto Tarahumara Sustentarlo, y en el cual también se toma en cuenta como la contraparte, ¿no? Que es la gobernabilidad, o sea, las leyes, tanto generales como estatales o reglamentarias, y las instituciones que son creadas para llevar a cabo el cumplimiento de estas leyes. ¿Cómo ven ustedes la reforma que está propuesta a la ley forestal? Porque a lo mejor ahorita estamos haciendo como un mapeo o digamos una redirección de la política forestal, pero en base a los lineamientos que hay ahorita, pero como saben, pues está esta propuesta en la semicongeladora, ya se turnó a la Cámara de Senadores, y pues no hay como que muchas, bueno, les pregunto qué opinan, ¿verdad? Para no dar mi opinión. Bueno, creo que aprovecho para el comercial. Yo creo que la pregunta que les hago ahorita, ¿qué quieren en Chihuahua para los bosques de Chihuahua? Es algo que debe de hacerse todo mundo. Creo que se ha perdido sentido de responsabilidad, podríamos decir. O sea, como que los ciudadanos estamos muy confiados en que va a venir Sada y la ardilla a resolver todo, ¿no? Y aquí pues se sabe la ardilla porque el Smokey Bear ya no va a poder pasar con el muro, ¿no? Se queda de aquel lado el Smokey Bear. O sea, aquí tenemos a Sada y la ardilla que va a venir a resolvernos todo, ¿no? Y pues estamos muy equivocados si pensamos que eso va a suceder. No sucede en ningún lugar
del mundo. Entonces yo creo que tenemos que meternos a discutir qué política queremos. Yo les digo, ese es el comercial porque me ha tocado estar en contacto con un grupo de organizaciones de varios lugares del país que frente a esta discusión, ¿te gusta o no te gusta el proyecto de ley que se metió y que está en el Senado? ¿Me gusta para qué? O sea, primero pongámonos de acuerdo cuál es la política que queremos y entonces ya vemos qué elementos aportan o no aportan, ¿no? En esta bronca muy de Chihuahua del conflicto entre ejido, comunidad, malandros, burocracia, el que ya no exista Servicio Nacional Forestal ayuda o no ayuda. El que se le quite a la Semarnat la función de dar los permisos ayuda o no ayuda. O no tiene nada que ver. A lo mejor habrá que incluir algo en la ley, por lo menos en la de Chihuahua, que ayudara a resolver ese conflicto. A lo mejor los ejidos no quieren perder su tierra, pero a lo mejor así como los guatemaltecos pues pueden llegar a un acuerdo con las comunidades y que juntos se defiendan de los malandros, ¿no? Como le han hecho en Guatemala. Y entonces a lo mejor son aspectos que no están considerados en la iniciativa de ley que está metida en el Senado y que pues si se va a rascar y se le va a mover, pues ¿por qué no ponen cosas que le sirvan a la gente y a los bosques de Chihuahua, ¿no? Y la otra, o sea, ¿por qué Chihuahua tiene que acatar exactamente lo que venga desde el centro? Que la ley general, bueno, está bien, que sea muy general, que sea general, que no sea específica y que quiera decirle a cada estado libre y soberano qué es lo que va a hacer. Entonces, estaría muy padre y estaría muy bueno que pues, un grupo como este, ¿no? Y otros más que andan por aquí pudieran entrar en este proceso también, entrar en contacto con estos otros grupos que están discutiendo. Ahorita hay gente hablando de esto en Guerrero, en Tlaxcala, en Michoacán, en Oaxaca, en Quintana Roo, planteándose este asunto. Diciendo es que no es el asunto del articulado del proyecto que está ahorita en la congeladora. El asunto es la política forestal, no lo hemos discutido. No se ha hablado, no se ha evaluado qué pasó con esta política de desarrollo forestal sustentable. Entonces pues hagámoslo, ¿no? Hablemoslo y desde una perspectiva pues más de ciudadanos, o sea, no hay que dejarle a los forestales o a los legisladores o a los especialistas que lo definan, porque es un asunto de todos, ¿no? Y si se lo dejamos a los especialistas estamos mal. Solo agregaría que efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Afortunadamente se precipitaron con esa ley, ¿verdad? Y pues ahora veremos cuál es su desenlace, pero sí creo que falta mucho trabajo de reflexión sobre las políticas, sobre el papel de las instituciones. De hecho, de tener clara la diversidad de lo que ocurre en el contexto forestal de las diferentes regiones del país, porque es muy disímbulo. Y también coincido en que pues, sería conveniente que esta revisión se hiciera en términos participativos. Creo que justamente eso Tarahumara Sustentable lo está planteando con este proyecto que estaban por impulsar, de acercarse a los diferentes actores y pues ver qué piensan, ¿no? Cuáles son sus experiencias exitosas, cuáles son las fallidas, en qué radica la medida del éxito o cómo lo valoran, únicamente en términos económicos, en términos organizativos, en términos ambientales, hacer una revisión de lo que se ha hecho y cuáles son las acciones o las estrategias más convenientes para esta región en concreto, ¿verdad? No pensando
soluciones mágicas ni mucho menos generalizables, pero sí tratando de identificar esas experiencias tanto fallidas como exitosas y ver eso cómo se puede replicar o aprovechar en el diseño de nuevas opciones. Creo que ese sería más pues lo que tenemos por delante todos nosotros para enfrentar este asunto forestal.